COPE Fuerteventura, la mañana. Puerto del Rosario ha aprobado una moción por la que se insta a difundir información veraz sobre la COVID. La corporación asegura que las noticias que se están dando a nivel estatal sobre la incidencia del virus en la isla y los rebrotes hacen flaco favor a Fuerteventura. Charlamos con el alcalde, con Juan Jiménez, sobre este asunto y también otros. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, importante esa proyección, ¿no?, que se está dando de Fuerteventura, no solo de Puerto del Rosario, de la isla en general como destino en el exterior, y mucho está relacionado además con esa información sobre los rebrotes aquí. Tengamos en cuenta que durante todo el estado de alarma y el confinamiento, la gestión que se hizo de la misma, de la pandemia, fue muy buena. Ha sido muy buena y está siendo muy buena. Yo creo que ahí el Cabildo de Fuerteventura también está haciendo un buen trabajo. Y es verdad que en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto de Rosario se aprobó una declaración institucional conducente a tratar de llamar la atención acerca del tratamiento veraz de los datos que emanan desde Fuerteventura. Esta declaración institucional vino motivada por el hecho de que en determinados medios de información de alcance nacional, sobre todo en relación a la arribada reciente de algunas pateras, esa tendencia buena que se venía teniendo en Fuerteventura dio la impresión, pareció que de un momento bueno, de la noche a la mañana, prácticamente como que se invertía. Y yo creo que esa no es la situación. No es la situación porque el control sigue siendo el mismo. El control sigue siendo férreo, sigue siendo bueno y la situación es estable. Desde ese punto de vista, el Ayuntamiento de Puerto Rosario lo que requirió a distintas instituciones supramunicipales es pues coordinación para que no se produzcan esos malentendidos, sobre todo por cadenas como La Sexta, como Antena 3, que emitían informaciones, digamos que falaces, en relación a una situación incontrolada en Fuerteventura en relación a la pandemia, que desde luego no es real. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que esas informaciones no reales pudieran tener un efecto nocivo en determinados sectores, como el turismo, por ejemplo, es por lo que el Ayuntamiento de Rosario llamó la atención al respecto. Y en ese sentido, ¿cómo se puede hacer? Porque, claro, se insta un poco a las instituciones supramunicipales, las que tienen, digamos, un rango superior, en este caso Cabildo, incluso Gobierno de Canarias, claro. Pero ¿cómo se hace cuáles tienen que ser los cauces para que la información se ajuste a una realidad y no se dé, además, datos que pueden también incidir en una posible xenofobia, ¿no? Porque depende de cómo se trata la información, pues no solo puede dañar al turismo, sino a la propia convivencia de la sociedad. Esa declaración institucional incidía en la necesidad de que, obviamente, quienes gestionan esos datos son las autoridades sanitarias, que estas administraciones supramunicipales, le hace Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno del Estado, proyectasen los datos fehacientes y reales que lanzan las autoridades sanitarias en sus distintos rangos y ámbitos. De manera que pues esos medios de comunicación a los que estoy aludiendo, de ámbito nacional sobre todo, se hagan eco de los mismos. De manera que pues el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Estado, en sus distintos ámbitos competenciales, pues trasladen esos datos y que no haya confusión. Y en relación al otro aspecto que usted detalla, en relación a manifestaciones xenófobas, que tienen que ver mucho, sin duda alguna, con la arribada de pateras, bueno, eso es una cuestión más compleja y que delata cierta degradación social. Creo que podemos estar de acuerdo en esa cuestión. Es digamos que es un tema muy preocupante y que tiene que ver con la dimensión educacional y cultural de que puede emanar ese tipo de opiniones. Fuerteventura, Canarias por extensión, siempre han sido tierras de acogida
tierras nobles, tierras gratas y agradecidas, sobre todo porque también el canario ha sido un migrante históricamente. Cuando aquí ha habido penurias, ha habido estrecheces de todo tipo para sacar adelante una familia, muchos canarios y canarias, canarios sobre todo, emigraron a Cuba, a Venezuela, Santo Domingo, Argentina, Uruguay, en busca de un futuro mejor, de un tiempo más próspero en el que poder situar a su familia. Ese gen se ha ido trasladando generación tras generación a los majoreros y a los canarios. Por tanto, no podemos olvidar ese legado que nos han dejado generaciones precedentes. Desde ese punto de vista, tenemos que ser conscientes que quien viene arrastrado por los intereses de las mafias que blanquean con personas, lo hacen casi empujados a un destino que no conocen. Ellos cuando llegan a Fuerteventura, cuando llegan a Lanzarote, a Gran Canaria, no piensan que están en Canarias, piensan que están llegando a Francia o a la península. O a la península. Sí, pero ni siquiera creo que quieren llegar a la península. Ellos, su destino es Bélgica, el norte de Francia. El norte de Europa, sí. Entonces, obviamente, por la situación especial que estamos atravesando en virtud de la pandemia del COVID-19, quienes vienen en pateras, sobre todo porque vienen de los últimos que están llegando son subsaharianos, de algunos países en los que los datos que surgen de la propia pandemia no están claros. No son muy fiables, no tenemos realmente esos datos, claro, ¿no? De una forma oficial. Lo prudente y lo aconsejable es una cuarentena, que es lo que se está haciendo. No tiene por qué haber alarma al respecto. Son personas que se están buscando la vida y que vienen... ¿Pero usted piensa que es un tema preocupante ahora mismo en la sociedad majorera? Sin duda alguna. Lo es. Es un problema muy preocupante. Sobre todo porque una sociedad sana se construye sobre la tolerancia, sobre la convivencia, sobre el trato al igual como lo que es. Y no como un ser inferior o casi infrahumano. El racismo consiste en eso, en entender que otro ser humano que tienes enfrente, por diferentes características, porque es pobre, porque es de otro color distinto al de tu piel, porque no es de tu misma tierra, no merece el respeto que le darías al vecino con el que convive. Se está acrecentando esto con el tema de que haya un porcentaje que están viniendo, sobre todo en las últimas pateras, que hayan dado positivo en COVID. ¿Eso está generando, acentuando más ese sentimiento racista, de rechazo y de diferencia hacia el otro? Sin duda alguna. Tiene mucho que ver porque el miedo es una fuerza muy grande, muy potente. ¿Y a qué se teme actualmente? Se teme a un contagio, se teme a enfermar, se teme a la debilidad. Y como esos rasgos definitorios de mala salud se asocian a quien puede venir de fuera sin saber si está contagiado o no, porque creo incluso que el grado de contagios de quienes vienen en patera es bajo. Muy bajo. Es más alto el que podamos tener en cualquier isla de nuestro archipiélago, entre la población nativa. Entiendo que, lógicamente, hay que tener un control como el que se está llevando a cabo por parte de las distintas administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están haciendo un trabajo ímprobo, también en su momento con el apoyo del Ejército y de ONG, que están haciendo un gran trabajo, como Cruz Roja, por ejemplo, o incluso colectivos de otro rango, como la Iglesia Cristiana Moderna. Hay que reconocerle un trabajo importante en ese sentido. Yo creo que esa confluencia de trabajo coordinado en relación al control de la pandemia está llevando a Fuerteventura a la senda correcta para superarla, para mejorar los índices económicos que habíamos abandonado desde mediados de marzo. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que felicitar a las administraciones públicas y a las ONG que están trabajando en ese sentido. Sí que es verdad que desde Fuerteventura pues está mirando muchísimo al Estado a ver si busca ya una solución. ¿Qué pasa con la reapertura del CIE del Matorral? Nos daba un plazo a los periodistas hace 15 días el presidente del Cabildo, 15 días que ya se cumplen o se han cumplido.
no tenemos respuesta. Ha habido incluso manifestaciones por parte del presidente pues de que no se están haciendo cargo, ¿no? No sé cuáles van a ser las alternativas, porque también pues vemos que en función de la llegada de más personas se están habilitando infraestructuras, pero es cierto que cuesta tener infraestructuras en los municipios. Ahí se percibe un cierto rechazo. ¿Un cierto rechazo? Me refiero a que no son tan bienvenidas las, ¿no? Cuando de repente en un municipio no hemos visto la voluntad de los municipios por poner a disposición quizá infraestructuras. Sí ha habido por parte de Puerto del Rosario, pero no lo hemos visto en otros municipios majoreros. Hombre, tiene una razón de ser. Coincido con usted en el hecho de que efectivamente en el resto de la isla quizás ha habido esa voluntad de aportar ciertos espacios para que transitoriamente se atiendan. Es como para tratar de evitar un problema, ¿no? Si no se plantea, tampoco es como si no existiera, ¿no? Sí, pero también puedo entenderlo desde la perspectiva de que últimamente llegan por Gran Tarajal y son trasladados a Puerto de Rosario porque es aquí donde están las dependencias de la Policía Nacional, Tienen que hacer la afiliación, todas estas de la cosas. Guardia Civil. Y bueno, y es donde están las infraestructuras que están acogiéndolos, ya sea el albergue de Tefía, la nave del queso, la nave en el puerto de la nave Schengen. Y nosotros desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues cuando se nos ha requerido hemos habilitado espacios como los campos de lucha. Sé que no es una medida que resulta agradable y demás, pero hay que pensar una cosa. Por un lado, lo que se hace para tratar de mitigar una situación que no sería agradable si no existieran estos espacios. Y segundo, no hay campeonatos deportivos actualmente. La liga de lucha está suspendida, posiblemente hasta, según tengo entendido, principios del año que viene. No hay ningún tipo de... Lo dice porque usted sí que puso a disposición los terrenos de lucha, en este caso, ¿no? Del municipio, puesto que no se iban a hacer uso de esas instalaciones, qué mejor manera de aprovecharlas, pues dando un uso absolutamente necesario, lógicamente. Claro, efectivamente, de eso se trataba. Era una urgencia de horas, de un par de horas, que nos comunican que están prácticamente saliendo de Gran Tarajal y que hay que buscar un sitio en Puerto del Rosario. No había en ese momento, que pues lo primero que se nos ocurrió, mira, pues, ¿por qué no los campos de lucha? Era para 48 horas. Que el fenómeno continúa, lógicamente la situación no mejora en esos países y como bien usted decía, pues hay personas que cruzan el charco buscando un futuro mejor. Parece que esta tendencia pues va a seguir, pero al no ver ofrece soluciones por parte sobre todo del Estado con grandes infraestructuras que podrían poner fin a esta situación como un problema y realmente dar una respuesta a este fenómeno. ¿En qué infraestructuras siguen ustedes pensando? Yo creo que está claro. Yo coincido con el presidente del Cabildo, con Blas Acosta, en el hecho de que habiendo ya un CIE, a mí no me gusta ni siquiera el concepto de CIE, pero decían que de alguna forma es el nombre que ha tenido, pero que se transformaría no en un centro de internamiento, sino un centro de acogida. Eso también lo han dejado claro por parte de la Dirección Insular de la Administración del Estado, del Cabildo de Fuerteventura, que de alguna forma se cambiaría el nombre porque sería otro concepto de acogida. Claro, tienen que ser en unas condiciones muy dignas, ¿no? Obviamente, pero sí es cierto que hay espacio suficiente. Más que suficiente, para incluso de manera transitoria que vayan pasando por ahí pues los distintos integrantes que integran las pateras o los cayucos que llegan a Fuerteventura. Hay espacio de sobra. Lo que sí es cierto es que muchas veces la maquinaria estatal no responde de la manera deseable a los plazos de urgencia que requiere un fenómeno como este. De ahí que quienes estemos al frente de las administraciones públicas en Fuerteventura actualmente, bueno, pues mostremos cierta desesperación ante esta lentitud. Y soy consciente de que lo digo, como lo ha dicho también mi compañero Blas Acosta, porque gobernamos en todo el país actualmente. Pero bueno, esto es una cuestión que hay que resolver, que creo que se puede resolver durante las próximas semanas. Quizás haberlo hecho en las 2 semanas siguientes, posteriores al anuncio del presidente del Cabildo,
quizás era un poquito precipitado, pero yo creo que se puede resolver en breve. En las próximas semanas sí que esperan entonces una reapertura de este centro, o por lo menos el inicio de los trabajos para adecuarlo. Efectivamente, de hecho la delegación del gobierno en Canarias está trabajando en eso también, según me consta. O sea que ya están en este asunto. ¿Va a ayudar a tener un centro de acogida para toda esta gente a la hora de que esa xenofobia, ese racismo que decía usted que es un fenómeno bueno importante, pues se mitigue un poco? Espero que sí porque lo deseo. De todas maneras, insisto en que es un asunto educacional y cultural. Tenemos que entender que nosotros estamos hoy aquí y hasta yo creo que me atrevo a decir que seguimos teniendo una vida cómoda respecto a quienes vienen en patera. Se aprestan y se arriesgan a cruzar el océano, zozobrar su embarcación y ahogarse. Hay muchísimas personas, miles, que han perdido la vida claro, en el mar y no podemos perderlo de vista, ¿no? No lo hacen, me imagino, con todo su gusto. Y desde luego no podemos poner al ejército en las costas a repelerlo, que no es un enemigo. Juan, vamos a continuar porque nos hemos centrado el tema de la inmigración, de las pateras, de este CIE, a ver cuándo se reable, pero hay más cuestiones también que requieren la atención. Sacaban ustedes nota de prensa sobre ese parque eólico de Puerto del Rosario. Esto parece que va adelante, pero bueno, hay periodo ahora todavía para un margen de maniobra, ¿no? Digamos. Sí. ¿Confían en ello o vamos a tener parque eólico sí o sí? Bueno. Ya ha expirado el plazo de exposición pública de cara a la ciudadanía en Puerto del Rosario y ahora, una vez que lo hemos comunicado, se abre un periodo de 2 meses para ver la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que trate al menos de frenar este proyecto. Al respecto, me gustaría hacer una serie de aclaraciones. Primera, el Ayuntamiento de Puerto Rosario no está en contra, ni mucho menos, al revés. Está a favor de la proliferación e impulso de la energía limpia. No puede ser de otra manera, puesto que todos podemos coincidir en que hay que cambiar el paradigma energético en el que nos hayamos inmersos tradicionalmente. Fuerteventura dispone de unos recursos naturales realmente envidiables para la implantación de la energía mareomotriz, de la energía eólica, de la energía solar, que nos permitan casi como en el hierro ser autosuficientes energéticamente hablando. Punto 2. Ello no implica que nos conformemos con el hecho de que ante la implantación de los parques eólicos, que tienen un impacto ambiental brutal, no aspiremos a la implantación del criterio de la concentración y no la dispersión. Y punto 3. Creo que la implantación de los parques eólicos no debe nunca impedir la antropización de determinadas zonas como el Time, como la Matilla, como Tetir, la zona de los estancos. ¿Qué quiere decir con esto? Que moleste el estado de la vida actual de esos pueblos. Que haya gente que se plantee la posibilidad de abandonarlos. Como una especie de gentrificación por la implantación. Efectivamente, claro, hay gente que ante la presencia muy cercana de un molino que supera ampliamente cualquier edificación de esos pueblos, de manera holgada, sienta que su estilo de vida hasta ese momento, hasta hoy, se vea alterada de manera notable. Yo eso lo puedo entender. En el Time hay una preocupación grande de los vecinos, de las vecinas, por esta situación. Nuestra intención es que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, se replantee esta posibilidad y piense en la ubicación de ese parque eólico en un paraje en el que no haya esa afección poblacional. Desde ese punto de vista,
no descarto en absoluto la posibilidad de que el Ayuntamiento de Puerto Rosario se persone en forma de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo menos para defender los intereses de los vecinos. Y ya habrá sitio donde ubicar este parque eólico, que hay sitios donde la incidencia de los vientos es incluso superior que en esa zona, que es uno de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de implantar los parques eólicos. Se hace así de alguna forma, bueno, pues el Ayuntamiento respalda, ¿no? Ustedes se reunían también con los vecinos recientemente, respalda esa demanda que tienen, pero hay personas que se están pensando que si eso realmente se ubica ahí, van a dejar su hogar, van a, bueno, pues optar por otro lugar. ¿Les han manifestado, Sí, claro, este aspecto? Me lo han dicho varios vecinos del TIME. Sobre todo porque la calidad de vida que se encuentra en esos pueblos, que es muy alta, se puede ver modificada por la implantación de estos molinos. Que yo creo que, como les decía anteriormente, hay sitios, hay ubicaciones en Fuerteventura más idóneas que la que se ha planteado con Lo que pasa es que ya el procedimiento administrativo está como bastante avanzado, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un poco margen de maniobra? Ahí también había, bueno, me parece que había una figura de interés general o algo así que es la que, bueno, pues ha hecho acelerar los trámites y saltarse incluso pues parte de la normativa, que es lo que ustedes un poco defenderían, ¿no? A la hora de presentarse. De ahí que el procedimiento establezca que ante la declaración de interés general sea el Tribunal Superior de Justicia Canaria la instancia judicial destinada para los recursos de este tipo, porque ya elevaríamos el nivel jurídico. Actualmente estamos en esa situación, ahora estamos a la espera de que el Gobierno establezca esa declaración para que se abra el plazo de 2 meses y ver por dónde vamos. A ese respecto, la semana pasada me reuní con el representante vecinal del TIME, que está haciendo la punta de lanza en esta protesta social para articular medidas coordinadas en base a lo que estoy diciendo. He requerido también al Cabildo toda la documentación relativa a este asunto y pedí también a la Dirección General de Energía copia íntegra del expediente para tener un estudio exhaustivo del mismo y saber por dónde vehicular este posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bueno, una cuestión que llevará ahora su trámite, iremos a largo plazo, porque son cosas que requieren su tiempo, pero usted sí que vislumbra, entiendo, que si se mete ya a estos niveles, vislumbra una posibilidad real de reubicar este proyecto en otra zona. Yo creo que sí, pero claro, esa decisión ya no me correspondería a mí. Yo entiendo que así se debería hacer. No obstante, tengo también pendiente una reunión con el consejero del área del Gobierno de Canarias, con el señor Balbuena, para tratar de sensibilizar a ese nivel la preocupación ciudadana que emana de Puerto del Rosario. Más cuestiones, las instalaciones deportivas en Puerto del Rosario que están, bueno, pues siendo objeto de críticas por un lado. Ha sido bastante larga la espera, se han dado varias fechas de reapertura, parece que finalmente vuelve a haber, bueno, pues una dilatación en esa espera y anunciaban ustedes que las instalaciones deportivas en Puerto del Rosario no tienen planes de emergencia. Esto, la verdad, permítame manifestarme, pero sinceramente pues produce cierta estupefacción, ¿no? Como instalaciones en las que practica deporte muchísima gente, a diferentes niveles además, bueno, pues no tengan un plan que además es obligatorio. Resulta asombroso, ¿verdad? Pues yo, cuando nos hemos enterado de esta situación, lo que nos hemos preguntado es cómo en Puerto Rosario durante muchísimos años se ha carecido de planes de seguridad para los 2 campos de lucha, para el pabellón Oasis, para las instalaciones de Risco Prieto o para el Estadio de los Pozos y algunos otros espacios deportivos como el campo de fútbol de Tetir o el del Matorral, que requieren sin duda alguna de herramientas como los planes de seguridad
que hasta ahora han carecido. De ahí que es verdad que habíamos anunciado la apertura de Risco Prieto, pero hemos tenido que retractarnos ante esta evidencia, razón por la cual hemos pedido disculpas. Reitero las disculpas ante sobre todo los equipos federados de atletismo que estaban esperando esa apertura. Luego tenemos además una entrevista con el presidente de la federación, con Ramón. Independientemente de que muchos no son ni de Puerto del Rosario, pero nosotros teníamos ese prurito de permitir que pudieran practicar sus distintas disciplinas atléticas en el estadio de Risco Prieto. A ese respecto, anuncio también que la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puerto de Rosario está trabajando a marchas forzadas para que, por vía de urgencia, se articulen los planes de seguridad tanto para el Estadio de los Pozos, para Risco Prieto, para el pabellón Oasis y para los 2 campos de lucha del municipio, tanto en Tetir como en Puerto de Rosario. De manera que, según la previsión que tenemos, a finales de agosto podrían estar listos esos planes de seguridad, habilitando la licitación del mismo en breve, a partir de principios de la próxima semana. Dicho esto, vuelvo y reitero mis disculpas a quienes se hayan podido sentir perjudicados por esta medida. Pero Juan, ¿quién tiene la responsabilidad aquí? Porque claro, ha habido corporaciones anteriores, también ha habido ediles, incluso de la misma formación política, que han estado al frente y al final los perjudicados son los ciudadanos y sobre todo esos equipos federados, ¿no? Que quizá tengan que enfrentarse a ciertas competiciones y no tengan un sitio donde entrenar. Claro, sí, pero tenemos que edificar la realidad desde la base, y la base es la seguridad. Pero no se pueden depurar responsabilidades, pedir responsabilidades. Si usted me lo dice así, claro que sí, se podrían depurar responsabilidades. ¿Qué hacemos? Se las pedimos a la anterior corporación y a la anterior y a la anterior, y así nos remontamos desde que era obligatorio disponer de estos planes de seguridad. Pero aunque sea así, cuando son compañeros de formación política, aunque sea fuera de, digamos, de lo oficial, en lo oficioso, un tirón de orejas. Bueno, la cosa es seria, ¿eh? Usted es muy seria, sin duda alguna, porque nosotros, la administración pública tiene una responsabilidad subsidiaria ante cualquier instalación de la que es titular. No solo estamos hablando, y adelanto, de instalaciones deportivas, estamos hablando de cualquier instalación municipal. Que no tiene... ¿El resto de instalaciones municipales tampoco tiene planes de seguridad? Creo que no. Entonces, según me han informado de estos días, creo que no. Con lo cual estamos trabajando ya desde el Departamento de Contratación en la habilitación de los contratos que permitan disponer de planes de seguridad de cualquier instalación municipal. Claro que sí, es que es lo que tenemos que hacer. Si se carece de eso, se ha venido careciendo durante muchos años de esas herramientas, lo que tenemos que hacer nosotros, porque nos corresponde y es nuestra responsabilidad, es habilitarlo. Y no dejar que pase más tiempo sin que se disponga de planes de seguridad. Es así de sencillo. ¿Y estos irían también dentro de lo que son esas vías de urgencia que posibilitan la licitación próxima y la apertura quizá a finales de agosto? ¿O el resto de instalaciones municipales van a permanecer cerradas hasta tener esos planes de emergencia? No sabemos cuándo. Están cerradas. De hecho, están todas cerradas. Por lo pronto, como le he dicho, vamos a habilitar esa urgencia a los espacios deportivos porque es quizás lo más inminente. Del mismo modo, pues estamos también empezando los expedientes para la contratación y licitación del resto de instalaciones municipales, claro que sí. ¿Cuántas tienen en total? Hombre, pues la propia Casa Palacio, el Centro Polivalente. O sea, ni la propia Casa Palacio tiene plan de seguridad. Yo creo que no. Por la información que me han dado, creo que no. Pero bueno, yo creo que esto es algo común a muchas administraciones y nuestra responsabilidad es procurar que lo tengan. Es que no podemos seguir así, evidentemente. Convivir con esta realidad se ha hecho cotidiano. Ello no quiere decir que sea lo correcto. Para eso estamos nosotros, para que lo correcto sea lo cotidiano. Bueno, entiendo que se ponen por lo menos manos en el asunto, a ver si de alguna vez por todas
se va solucionando, ¿no? Bueno, campaña To The Beach, que están intentando promocionar, bueno, Puerto del Rosario de costa a costa, ¿no? El litoral completo, ¿no? Sí. No las playas, digamos, pues más visitadas, sino también otras, e incluso descubrir algunos tesoros. Efectivamente. Bueno, me gustaría reseñar el hecho de que Puerto de Rosario por primera vez tiene 3 banderas azules, en Playa Blanca, en Los Pozos y en Puerto Laja, que es la mitad de las playas del municipio, si tenemos en cuenta que restan las Caletillas en el Matorral, Jarugo y Los Molinos, lo cual es un hito importante para Puerto de Rosario, que además supone un acicate y un estímulo para la promoción de las playas del municipio, municipio del que se ha dicho siempre que no es eminentemente turístico. Yo creo que hay que ir abandonando esa idea cuando Puerto Rosario es la puerta de entrada de los miles y miles de turistas que arriban a Fuerteventura, tanto por el aeropuerto como por el puerto en cruceros, y esperemos que así se vaya recomponiendo esa realidad que teníamos anteriormente a la implantación del estado de alarma. Y esta campaña To The Beach consiste en establecer complicidades con los usuarios, vecinos y vecinas, cualquier persona que... Estuvimos hablando con la concejal, con Sonia Alamo, ¿no? Esa viralidad que se busca, ese compartir una foto desde cada una de las playas y luego con premio si uno va a la oficina de turismo, que también tienen previsto ampliar las instalaciones en este enfoque también de explotar esa vertiente turística de la ciudad capitalina. Efectivamente. Y bueno, y hacerlo a través de las playas, ¿no? Y de las excelencias que ofrecen las mismas. Puerto Rosario dispone de unas playas estupendas y desde ese punto de vista queremos que quienes disfrutan de ellas lo hagan también a través del ciberespacio, y que cualquier persona en cualquier punto del mundo pueda conocer cualquier playa de Fuerteventura, Bueno, de pues ya Puerto lo de saben, Rosario. la gente, ese reto, las 6 playas del municipio, un selfie, la foto, y subirla a las redes sociales, y luego con eso en la oficina de turismo de Puerto del Rosario, bueno, pues obtendrán un obsequio. Juan, más cosas. Hablamos también de los servicios sociales. ¿Cómo está la cuestión ahí? ¿Se han reforzado? ¿Cómo está la ayuda a las familias? Veíamos con preocupación cómo en el estado de alarma, lógicamente, pues fue mucha la gente que precisó ayuda, pero no sabemos si esta tendencia va a más o menos porque las cosas no están siendo fáciles. Lógicamente, no están siendo fáciles porque la parada económica en muchos sectores pues propició la caída de los ingresos familiares de muchas familias, y ello hizo que se incrementara la demanda de ayuda social, pues tanto en lotes alimentarios, productos farmacéuticos, ayuda al alquiler, ayuda al autónomo, en fin, toda una serie, un frente de ayudas en los que nos hemos empeñado en incrementar los recursos a través de expedientes de modificación de crédito que hemos ido aprobando en los últimos plenos, que aprobaremos también en el pleno del próximo día 27, último pleno antes de las vacaciones de verano, y que nos lleva sin duda alguna a reforzar los recursos destinados para servicios sociales. Eso es esencial, tanto en lo económico como en lo personal, de manera que se incorporen 3 trabajadoras sociales y una asesora en tanto que coordinadora de un equipo que trabajará por las tardes para atender pues ese incremento de demanda de ayuda social, que bueno, que es normal que así se haya producido, puesto que la situación ha provocado esta realidad con la que nos toca lidiar y vivir al menos durante unos meses. Más o menos se podría cifrar cuántas familias ahora mismo están dependiendo de esa ayuda del ayuntamiento para poder, bueno, pues continuar manteniendo su vida, ¿no? Aunque no tengo datos concretos, porque eso va variando casi diariamente, según los datos que nos traslada el Departamento de Servicios Sociales, pues está cercana a las 1.000 familias. Cerca de 1.000 familias en Puerto del Rosario Sí. están demandando la ayuda social. En distinto grado. Hay algunas familias que disponen de ciertos ciertos ingresos, pero que requieren ayuda, por ejemplo, para la alimentación, pero no para el alquiler, o viceversa.
Las me refiero, diferentes líneas de ayuda, ¿no? claro, no No estoy son hablando... todas de alimento básico, No. porque de alimento, por ejemplo, de básico, que es lo fundamental, la base, ahí también ustedes están haciendo un esfuerzo por llegar Claro, y cubrir a esas familias. Y cuando hablo de estas cifras no estoy hablando de manera estructural y puntual, sino es una estadística de recorrido durante lo que se lleva de año. No sé si me explico. Sí, pero se ha visto, entiendo, intensificada con el tema de la pandemia, lógicamente. Efectivamente, sí, por razones obvias. Y ayudas, digamos, de alimento, o sea, de necesidades básicas primordiales, ¿cuántas familias hay? No le puedo dar ese dato porque ha variado durante los últimos 3 meses. Pero ahora hay más o menos que al inicio. Bastante más. Ahora hay bastante más que al inicio. Hay más, claro, porque durante el tiempo en el que duró el estado de alarma hasta el 1 de junio, estaban suspendidos los plazos administrativos para cualquier tipo de ayuda. Eso no incluía los lotes alimentarios ni farmacéuticos, incluía la ayuda al alquiler y a los autónomos. De manera que desde el 14 de marzo hasta el 1 de... No digamos 1, porque el 1 se levantó la suspensión, 4 o 5 de junio, finales de esa semana, pues las ayudas al alquiler se iban registrando, pero no se resolvían, se están resolviendo. De ahí, por ejemplo, que recientemente hayamos visto ciertas colas. En el registro, por ejemplo. Claro, en el registro. Que era una denuncia que hacía la oposición. Sí, está graciosa la oposición para denunciar eso. De todas maneras, eso es producto precisamente del incremento de la demanda de la ayuda al alquiler, sobre todo, al alquiler. Y también en la necesidad del empadronamiento para muchas personas que requieren esa condición, es decir, estar empadronados en el municipio para poder acceder a ayudas. Es un bucle que se ha ido retroalimentando, pero que ha durado una semana aproximadamente. Si usted se persona a las puertas del registro del Ayuntamiento de Puerto Rosario, verá que estos días prácticamente no hay cola. Es lo habitual. Las colas. Son además, entiendo que cuestiones que no se pueden hacer de forma telemática. Por ejemplo, en un empadronamiento la persona tiene que ir sí o sí a personarse, ¿no? Actualmente sí. Actualmente sí. Actualmente sí, porque nosotros habíamos eliminado la cita previa. Desde la perspectiva que entendíamos que se iban a agilizar esos trámites, y creo que efectivamente ha sido así, a pesar incluso de que durante 4 o 5 días aproximadamente hubo cola. Vamos a ver. Ha habido colas en las administraciones públicas toda la vida. Ahora parece que porque hay una cola, que hubo varios días, algunas colas en el registro del Ayuntamiento de Puerto Rosario, parecía que se acababa el mundo. No, hombre, no pasa nada. Es gente que necesita una gestión y la ha obtenido. Y ahí también quiero felicitar a la Concejalía de Personal, que ha hecho un trabajo importante en ese sentido. No pasa nada. Actualmente no hay colas prácticamente en estos días. Vamos a ir concluyendo ya, porque ya vamos arañando los minutos. Quedan 3 para las 12 del mediodía. Gracias, Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario, por haber estado con nosotros y haber charlado, bueno, pues como solemos hacer habitualmente, ¿no? Con diferentes temas. En algunos nos hemos explayado un poquito más que en otros, pero yo creo que todo cuestiones interesantes. Gracias. Ha sido un placer, como siempre, a su disposición cuando lo requieran. Y saludos a todos los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario. Estrella.